Bienvenidas y bienvenidos a la Villa de Mayén, situada en el valle bajo del río Huecha, o la Huecha, como la conocemos por aquí. Hoy vamos a conocer algo de su historia a través de la relación de sus gentes con el agua, de las distintas infraestructuras que se han ido desarrollando para aprovechar este valioso recurso y descubriremos el porqué del dicho de Mayén y quítame el agua. La historia de nuestra villa está plagada de disputas, pactos, leyes y derechos obtenidos en relación a la gestión del agua y la necesidad de llegar a acuerdos de las localidades de la zona para abastecernos de ella y regar nuestros campos. Todo comienza aquí, en una loma situada en la margen izquierda de la Huecha, a poco más de 1 kilómetro de donde ahora se ubica Mayén. Aquí se encuentra un yacimiento en el que a lo largo de los años se han hallado restos que datan desde la Edad del Bronce, pasando por la Edad del Hierro, la cultura celtibérica, hasta una ocupación final en la época romana. Es en esta época donde se sitúa la mansión Belsinor, la cual se encontraba en el itinerario de la Vía Romana 32, entre Tarraco y Astúrica. Es ya después de la ocupación romana cuando se calcula que la población se desplaza hacia el llano, a la margen derecha de la Huecha. La escasez de un bien tan preciado como el agua a lo largo de la historia, dado que la Huecha no suele traer caudal durante gran parte del año, y muchos de los cultivos dependían de aportes de manantiales para su riego, llevó a la negociación de convenios con localidades vecinas como Borja, Magallón, Gallur. Uno de los primeros documentos que se conservan es el conocido como Bronce de Agón, que se encontró en esa localidad en 1992. En él se encuentran forjadas una serie de normas para la resolución de un conflicto entre las comunidades en las que actualmente se ubican Gallur y Mayén. Estas eran de obligado cumplimiento y se establecía un orden para el riego y la limpieza del canal. El arraigo de la cultura musulmana en el Valle del Huecha ha permitido la conservación de nombres y costumbres relacionadas con el mundo agrícola, los regadíos y los oficios artesanales. Uno de ellos podemos encontrarlo en el vocablo elma, que es una palabra de origen islámico utilizada para definir y establecer normas sobre la gestión del agua. La elma era un derecho a riego con las aguas del río Huecha los 4 últimos días de abril y mayo por parte de la Villa de Mayén, que permitió la subsistencia de sus habitantes durante siglos. Se afianzó a través de una sentencia del Justicia de Aragón en 1489, aunque se venía practicando desde mucho tiempo atrás. Entre los derechos inherentes a las aguas de la elma figuraba la pena de tala, por la cual se podía proceder a destruir la cosecha de quien cometiera usurpación de la misma. Un ejemplo de estas talas fue ejecutado en Ainzón en 1482. La causa fue la utilización del agua de un molino harinero durante los días de la elma. La sanción consistió en cortar algunos árboles y destrozar la canal que entraba en el molino. Pero Mayén no solamente regaba con el agua de la elma. El resto del año Mayén disponía de 4 fuentes propias dentro del término municipal, que eran la de Cañete, la de Inchir, después llamada del Puy, la fuente de San Marcos y la fuente Nueva. Estas 2 fuentes ya hace prácticamente 200 años que ya no funcionan. Marcaban el límite con Frescano. Estaban todos en esa zona. Va partida por partida. Va aquí explicando las viñas. Las viñas, que es muy clásico en Mayén, la Malacena, Montesuso. Todo esto se regaba con agua de Borja, de la estanca de Borja. De la fuente de Inchir o del Puy era de la fuente de, la misma palabra lo dice, de llenar, es decir, de la que bebía la gente prácticamente, a través del llenadero que decían antes, que estaba, después se convirtió en un abrevadero junto al lavadero.
En este catastro de 1805, precisamente, salen anotadas todas estas fuentes cuyas aguas se distribuían por días y por horas. Había unos dueños, había unos derechos de agua entre una serie de personas, la villa, que llamaban, y la Orden de San Juan de Jerusalén. Llegados a este punto ya sabréis el porqué del dicho de Mayén y quítame el agua. Y es que los periodos de sequía eran muy duros durante la Edad Media. Allá por 1751 se coloca la primera piedra de la ermita del Puy, donde nos encontramos. En la nave central hay expuesto un cuadro que representa la leyenda sobre el origen de la fuente que emana aquí, justo al lado de la ermita. Cuenta la leyenda que tras mucho tiempo de sequía, dos labradores de Mayén se fueron en peregrinación a Puy, en Francia. Allí se les apareció la Virgen y les dio este mensaje: volved a vuestra casa y a una distancia conveniente de vuestro pueblo, hacia poniente, herid la tierra con vuestros bordones y ella os dará una fuente con la que podáis socorreros en vuestra aflictiva situación. Así lo hicieron, y desde la época de la leyenda no se recuerda que se haya secado la fuente. Es por ello que se levantó aquí esta bonita ermita, que fue bendecida en 1768. Y para agradecer a la Virgen el favor prestado, el Concejo de Mayén determinó fundar un treudo perpetuo de 50 ducados en favor de la Basílica de Nuestra Señora del Puy de Francia, que venían a recoger cada 7 años los procuradores de este templo. La Guerra de la Independencia acabó con esta costumbre. La construcción del canal imperial a finales del siglo XVIII trajo un profundo cambio en la agricultura para las localidades de la zona, aunque Mayén no se vio especialmente beneficiada, ya que apenas afectaba a nuestro término municipal. Es ya con la construcción del canal de Lodosa, a principios del siglo XIX, cuando gran parte del término se beneficia del aporte de sus aguas, y se vive una revolución que permite el cambio de muchos cultivos de secano por otros tipos de regadío. Esto conllevó también el final de los derechos de la Elma sobre las aguas de la Huecha, ya que no eran necesarias. Pues cuando yo empecé aquí de guarda de canal, el trabajo se consistía en limpiar un poco las laderas de los alrededores de la casilla, en hacer la dotación del agua, hacer el reparto para cada toma, sacar el consumo de litros por cada compuerta y llevarlos a Tudela. La cantidad de agua que viene a Mayén hoy es un agua regulada, no es como hace 30 y 40 años, que había muchas oscilaciones por diferentes necesidades del canal. La infraestructura es la misma, pero las condiciones de trabajo no son iguales. Los cultivos empezaron a prosperar, a cogerse mucha más cosecha. El agua es vida. Si no hay agua, no hay vida. Es evidente que todos estos avances han traído unos años donde el agua no ha escaseado tanto como siglos atrás, aunque durante la época moderna también ha habido algún periodo de sequía y restricciones para el riego. Sabemos que el agua es un bien cada vez más preciado y en nuestra mano está el cuidarla. Hagamos un buen uso de ella para que las generaciones venideras sigan disfrutando de este maravilloso regalo de la naturaleza.